Bienvenidos a Aya y Voz, bienvenidos a la radio, bienvenidos como siempre a esta radio que es Soldados. Nuestra nota hoy, el enfoque del filósofo Guido Arditi, que obviamente ha recibido de UBA. Bueno, los temas de hoy tienen mucho que ver con lo que son las filosofías de las corrientes económicas. Pareciera que el capitalismo está fracasando, por lo menos para algunas corrientes de pensamiento del siglo XXI y siglo XX que se venían generando estos comentarios, estas divergencias ideológicas. Bueno, para eso lo hemos convocado al filósofo Guido Arditi, con quien vamos a hablar hoy de decrecionismo, señoras y señores. ¿Qué es esta palabra nueva que vamos a incorporar? El decrecionismo. Es una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a la disminución regular controlada de la producción económica. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Ayelen. Sí, la introducción que hiciste del decrecimiento es bastante acertada. El decrecimiento lo que hace es poner en primer lugar, tal vez por primera vez en la historia desde que existe el capitalismo, a la ecología. El decrecimiento plantea que nosotros tenemos un imaginario de crecimiento económico infinito, pero es dentro de un planeta, dentro de un mundo que es de por sí finito. Entonces ahí plantea que hay claramente una incongruencia y que lo que se tiene que hacer es plantear objetivos productivos dentro de lo que nuestro planeta pueda tolerar, digamos. Bien. A mí se me ocurre pensar, porque yo soy una investigadora, ya saben que soy curiosa, me meto por todos lados. En algún momento de mi vida he conocido unas personas con las cuales yo he tenido mucho contacto, que tenían la experiencia de estar viviendo en un kibutzín, en un kibutz. Bueno, la experiencia del kibutz es, todos producen para todos, pero se consume lo que se necesita. Me parece que esto del decrecionismo tiene un paralelismo con eso. Y bueno, en cierta medida sí, porque los kibutzim, o sea, como vos bien decías, los kibutz tenían como objetivo también una idea de la comunidad y una idea del compartir, que eso está muy presente en el decrecimiento. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco de este tema. Sí. Y sí, es cierto, el decrecimiento lo que hace, ellos plantean que la ideología actual consiste en una religión del crecimiento. ¿Okay? Por hoy nosotros tenemos una creencia en el crecimiento que ya hemos renunciado como sociedad a toda idea de mesura. Y que incluso la supervivencia de los negocios, digamos, el que continúen los negocios y las ganancias, pareciera ser que hoy en día es más importante que la supervivencia del propio planeta, ¿no? Y esto se manifiesta muy bien con una cita que es un poco irónica, pero a la vez es muy cierta, de otro filósofo contemporáneo que se llama Frederick Jameson, que él decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y realmente hace mucho ruido esta cita, pero es cierto. Hoy en día pareciera que no hay una fuera, pareciera que este sistema es incontestable, que no hay nada que se pueda hacer al respecto, aun cuando también por otro lado parecería que este afán de crecimiento y de crecimiento constante de producción, de aumentar la producción año tras año y el PBI, etcétera, está devastando el planeta, ¿no? Sí, pero aparte la industria no ha tenido nunca miramientos con respecto a lo que es el sistema económico, mirando lo que es la ecología. O sea, nunca tuvo ningún problema de devastar lo que haya que devastar. Se devastó el Amazonas para sacar madera, se devastó ríos, se contaminaron ríos por el petróleo. O sea, nunca la industria tuvo un miramiento, salvo, bueno, algunas corrientes muy ecologistas o esta decrecionismo que van planteando, en función de lo que es la industria, salvar los recursos que son limitados, señoras y señores, no son recursos ilimitados. Sí, exactamente. Como con respecto a esto, ellos plantean, justamente dicen, bueno, si parece que no hay una fuera del capitalismo, bueno, eso es una ilusión. De lo que no hay una fuera es de la naturaleza, digamos. No hay una fuera del mundo, este es el único mundo que tenemos, ¿no? Y bueno, después ellos se basan en muchísimos datos, ellos toman muchos datos de la UNESCO, por ejemplo, que la UNESCO tiene un estudio que considera que para el 2050, bien vos decías, la contaminación de las aguas,
entre 2 y 7 mil millones de personas, o sea, esto va a ser más o menos un 20% de la población mundial, van a sufrir la falta de agua. Claro. Que a nosotros esto en Argentina todavía nos parece una rareza. Nosotros todavía sí. baldeamos la vereda, baldeamos el auto, ¿no? Con agua potable, con agua bebible. Sí, incluso dicen sí. que todas las tierras que se están comprando en la Patagonia se compran precisamente por los recursos hidroeléctricos, ¿no? Que son los que salvarán el futuro del mundo. Sí, 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 exacto. Sí, y además el agua como recurso, sí, exactamente. Sí, para poder sobrevivir. Exactamente. Claro, sí, porque sí. Si uno se fija, el planeta está lleno de agua, pero es agua que no se puede tomar porque es agua salitrosa. Entonces habría que generar también recursos de alto nivel económico para poder purificar ese agua y hacerla bebible. Bueno, el decrecionismo entonces para mí sería una especie de eslogan, lo menos es más. Totalmente, totalmente, sí, totalmente. Ellos lo plantean exactamente en esos términos. Ellos dicen que nosotros no vivimos en sociedades del bienestar, sino que vivimos en sociedades del bien tener. Porque lo que pasa en nuestras sociedades actuales es que tenemos mucho, pero no estamos bien. O sea, y ellos justamente plantean que tener menos, o producir menos y consumir menos, nos llevaría a un mayor bienestar, como contrapuesto a esta noción del bien tener, ¿no? Sí, sí, incluso pienso que sí, que hay también ideas muy minimalistas planteadas hoy en el siglo XXI al respecto de esa acumulación de bienes a los cuales uno está adepto por la publicidad o diferentes segmentos subliminales que nos dicen, bueno, vos te tenés que llenar de cosas para ser feliz. ¿Hasta qué punto llenarnos de cosas me pueda llegar a ser feliz? ¿No? Hay otras cosas que trascienden a la felicidad, que me parece que es ahí también donde apunta también cuando vos decís el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Es ser feliz, señoras y señores, pero realmente a veces lo hemos comprobado, personas absolutamente exitosas, millonarias, que han logrado todo en la vida, han sido personas absolutamente infelices. Sin ir más lejos, Kurt Cobain, que me encanta mencionarlos porque fue el ídolo de la juventud cuando surgió un movimiento radical de la música, era lo más famoso, pero no era feliz y lo tenía todo. Sí, bueno, también ahí justo en ese caso en particular había una cuestión de adicciones, no había como muchas cosas. Bueno, pero es que esto trae, la acumulación de cosas trae un montón de adicciones. No digo que sean siempre adicciones a sustancias. Hay gente que se adicta solamente a las compras. O sea, sí. De hecho yo pasé una etapa, sí, señoras y señores, pasé una etapa muy adictiva a las compras. Entonces me llenaba de cosas, tenía la casa pero detonada de cosas, de objetos inútiles, inservibles, que no me dieron ninguna satisfacción, y que después cuando empecé a tener una conciencia de que yo tenía que hacerme feliz a mí misma con las cosas que me llenaban realmente el interior y no el exterior, empecé a darme cuenta que bueno, que había que empezar a suprimir eso, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, una de las cuestiones que plantea el decrecimiento, así como muy básicas, ellos coinciden con todo esto que estamos hablando de que la realidad es que uno no necesita o que la felicidad de uno no está en las cosas materiales, que es una cuestión con la cual todos estaríamos de acuerdo a priori. Exacto. Pero entonces lo que ellos dicen es, bueno, lo que es verdad para uno es verdad para varios, sí. Y lo que es verdad para varios puede ser verdad para la sociedad entera. Y lo que ellos plantean en algún punto es construir una sociedad con este tipo de valores, digamos, con valores mucho más humanos y mucho menos economicistas, si se quiere. Sí, a mí me gustaría mencionar a Serge Latouche, que es el creador, digamos, de esta doctrina, sí. O uno de los que ha tomado este movimiento, y es un referente muy importante dentro de lo que es la filosofía. Sí, sin dudas. Latouche ha escrito un libro cuyo nombre es La apuesta por el decrecimiento, justamente es como una especie de manifiesto del decrecimiento, en la que él bueno, él toma todos estos temas y él incluso contesta muchos de los posibles contraargumentos que puede haber contra el decrecimiento. Por ejemplo, uno de ellos, hay una creencia a veces que dicen, bueno, está bien, pero en algún momento alguien va a inventar una píldora y que la va a tirar al riachuelo y ese riachuelo va a estar pulcro y limpio como nuevo. Y es como esta creencia de que en algún punto el crecimiento va a ser la salida a los problemas que el propio crecimiento trajo consigo, ¿no? Lo cual es como medio paradójico, ya de por sí hace un poco de ruido, ¿no? Y esta idea estuvo muy presente en algunos momentos, incluso hay una cita de George Bush, el que fuera presidente, sí. De Estados Unidos,
que él dice, bueno, por ser el proveedor de los recursos que permiten invertir en tecnologías limpias, el crecimiento es la solución y no es el problema. Sí. Bueno, para el decrecimiento esta postura es directamente absurda. Justamente es decir, bueno, si A es el culpable de este fenómeno, ¿cómo vamos a pretender que A sea quien al mismo tiempo lo solucione, ¿no? Y justamente ellos atribuyen esto a lo que ellos llaman la religión del crecimiento, ¿no? Esta creencia ciega en que esta es la manera de vivir y de andar como sociedad, ¿no? Eso por ahí tiene que ver con otras ideas como el vegetarianismo, ¿no? Que plantean también en términos de la cantidad de espacio y de tierra disponible que se necesita para el criado de ganado vacuno, por ejemplo, sí, en contraposición al que se necesita para justamente generar alimentos que sean vegetales. Bueno, ahí justo diste en la tecla en una de las cuestiones centrales que trata el decrecimiento, porque el decrecimiento básicamente lo que plantea es que tiene que haber sí una reducción en nuestro consumo y en nuestra producción, pero lo que ellos plantean es que con una reducción más o menos del 25% en cuanto a lo que es nuestro consumo alcanzaría, pero lo que hay que hacer, ellos plantean, es consumir de otra manera, más que consumir menos, es puntualmente consumir de otra manera. Y lo que ellos plantean justamente tiene que ver con esto que vos decías de China, por ejemplo. Porque ellos dicen que lo que está sucediendo hoy por hoy es que las cosas que, por ejemplo, el plato de carne que yo como en mi mesa, sí, tiene como muchos más kilómetros recorridos de los que tenía en 1960, por ejemplo, en términos de que en un lugar se hizo los productos, no sé, se cultivó la soja para que la coman los chanchos y después los chanchos fueron vendidos. Entonces, lo que ellos plantean es que lo que está sucediendo hoy por hoy es que, por ejemplo, en China se produce para todo el mundo. China es el gran productor del mundo entero y de ahí se exporta al resto del mundo. Pero lo que los decrecionistas plantean es que lo que está sucediendo ahí es que hay una externalización de los costos que las pagamos todos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que producen y exportan al resto del mundo por los océanos, los ríos, por tierra y etcétera, se están viendo beneficiados con esto. Y lo que hacen es externalizar todos los costos ecológicos que esto tiene, ¿no? Los costos ecológicos de la contaminación de los mares, la contaminación del aire. Entonces, uno de los puntos centrales del decrecimiento es internalizar esos costos externos, que en fin de cuentas los pagamos todos, porque después el río sucio lo tenemos todos, el aire contaminado lo respiramos todos. Entonces lo que ellos plantean es, bueno, aquellas empresas que se están beneficiando por estos transportes, que paguen por aquello que están haciendo. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, si internalizamos directamente estos costos, directamente ya hay una redefinición de toda la economía, porque la economía se va a relocalizar. Digamos, la gente va a empezar a, en parte, no sé, cultivar sus propios alimentos o comprar más localmente. Entonces hay directamente una reconfiguración de todo el espectro económico. Ese es uno de los puntos centrales que plantea el decrecimiento. Sí, ¿no? Otro de los puntos que no me gustaría dejar al margen es el de reutilizar en vez de destruir. Esta ideología de pensamiento también piensa que hay que reutilizar y a dejar de usar algunas cosas como la televisión, los autos, los teléfonos celulares. Bueno, en eso me parece que se dan un poquito a la miércoles. Yo no lo podría hacer, pero bueno, ellos lo plantean. Sí, bueno, en realidad, con respecto a lo que vos decías de esto de los desechos, ellos tienen sí una idea que tiene que ver con esto, que bueno, es muy difícil, por lo menos yo pienso en Argentina, digo, todavía es muy difícil de implementarla, pero ellos plantean una idea de decir, bueno, en los desechos orgánicos en las ciudades, por ejemplo, que básicamente los desechos orgánicos en las ciudades son básicamente el 20% de nuestra basura, o sea, es un montón de basura. Dicen, si esto, en lugar de ir a los basurales comunes, como por ejemplo va acá en la Argentina, sí, que va a un basural común, y por más que sea orgánico, si va a un basural común, eso termina siendo contaminante, porque, digamos, yo tiro un tomate a la basura, ese tomate, si yo lo tiro
en un parque, por ejemplo, y está expuesto al oxígeno, nada, es biodegradable, funciona como abono, etcétera. Ahora, si yo lo tiro en un basural, ahí no está expuesto al oxígeno, pues cae ese tomate con pilas enormes de basura encima. Entonces lo que pasa es que ahí se empieza a pudrir, pero empieza a largar gas metano y empieza a largar líquidos que también son contaminantes. Entonces, si pudiéramos, por ejemplo, hacer eso, que vos decís, bueno, tirar todos los desechos orgánicos en un lugar especial y para que eso vuelva de vuelta a la producción agropecuaria, sí. Eso, por ejemplo, haría que no tuviéramos que utilizar fertilizantes químicos. Claro. Es un fertilizante natural. Para cerrar, me gustaría que le demos a la audiencia la teoría del caracol, que es una de las teorías que abunda dentro de esta corriente de pensamiento, que lo comparan con un caracol. Que es, el caracol lleva su propio peso, digamos, hasta que puede cargarlo. Cuando llega un momento que el caracol no sigue produciendo su casita arriba, porque